Se dice que lo bueno si breve, dos veces bueno. Yo me propongo ser breve, pero me enrollo. Y veo a los santos del retablo con cara de aburridos. Entonces vamos a intentar ser más breves. Vamos a continuar nuestra plática con estas enseñanzas sobre la práctica del amor a Jesucristo. Y nos dice San Alfonso María de Ligorio que quien ama a Jesucristo solo envidia a los que le aman más y no a los grandes del mundo. El amor, nos dice el apóstol San Pablo, no tiene celos, no tiene envidia. La caridad no es envidiosa, desconoce la envidia mundana de las grandezas terrenas, que lejos de desearlas, las desprecia. La caridad no envidia las grandezas del mundo. Lo que podemos ambicionar del mundo pues es el dinero, el éxito, el poder, la belleza, incluso a lo mejor algunas virtudes particulares de alguna persona. La caridad no envidia eso. Hay dos tipos de envidia, una envidia buena y una envidia mala. La envidia mala se define en el catecismo como pecado capital y es la pena por el bien ajeno. Es la tristeza en el ánimo por ver un bien en nuestro prójimo. La envidia buena es aquella que se entristece o se duele o se conmueve ante las grandezas de los hombres, ante lo que humanamente entendemos como grandeza. Y esa envidia buena lo que nos lleva es a desear imitar a los santos, es decir, a aquellos que aman a Dios nuestro Señor. Esta envidia buena busca a Dios y no pretende en esta vida más que amarlo, cuanto le sea dable. De ahí que ande santamente envidiosa de quienes la venzan en amor, pues en él quisieran aventurar a los propios serafines. No es la tristeza ajena, sino que es la admiración ante el amor que otros tienen al Señor y que uno quisiera tener y uno quisiera imitar. No con pena, no con tristeza, sino con el deseo, El alma, en cuanto piensa y obra, busca agradar a Dios. Esta es el alma que se deja llevar por esa santa emulación. Busca pensar y obrar en agradar a Dios. ¿Cómo funcionamos los hombres? Pues los hombres mundanos buscan en sus acciones pues agradar al mundo, conquistar honores, tener más riquezas o incluso complacerse a sí mismos. Y en cuanto las almas buenas no tienen más que la mira puesta en agradar a Dios en todas sus acciones, en toda su vida. Y aquí, para agradar a Dios, es necesario recordar que no basta hacer obras buenas, sino que es necesario tener rectitud de intención. La rectitud de intención. Y ahí es donde continuamente tenemos que trabajar, renovando nuestra rectitud de intención. Siempre obramos movidos por varias intenciones, ¿no? La intencionalidad humana, vamos a decir, es muy variada y muy mezclada. Pero hemos de hacer predominar la intención de solamente agradar a Dios, de buscar su santa voluntad y de hacer lo que Él nos manda. Por tanto, las obras buenas no se califican simplemente por su resultado o por la obra en sí, sino por la intención, que es lo que Dios conoce de nosotros. No solamente mira nuestras obras, no solamente mira el resultado, sino que mira también la intención con que las hacemos. Así, según la rectitud de intención, Dios tendrá por buenas nuestras acciones y las recompensará. Maldito amor propio, dice el santo, que echa a perder todo o la mayor parte del fruto de nuestras buenas acciones.
Leíamos en unos domingos ahí atrás el Evangelio de la viuda que echaba unas monedillas en el templo. Y Jesús observaba, dice el evangelista, ¿no? Jesús observaba cómo aquellos más adinerados, con más bienes, echaban su limosna en el arca del templo. Y conoció también a aquella mujer viuda, ¿no? Y el Señor alabó a aquella mujer porque, siendo la obra muy pequeña, echando unas monedillas que poco valían, echó todo lo que tenía para vivir. No lo echó para fardar, ¿no? Para presumir delante de los otros, para hacerse ver. No lo echó en búsqueda de su propia satisfacción, sino que lo echó con el fin de agradar a Dios, de dar todo lo que tenía a Dios nuestro Señor. En nuestras obras hemos de examinar la intención con que las hacemos, ¿no? Como materia de examen de conciencia. Y sobre todo, al comenzar el día y al continuar nuestras obras, nuestro trabajo, lo que realizamos durante el día, hemos de renovar esta intención de hacer todo por amor de Dios. Es la advertencia que Jesucristo nos hace en el Evangelio de San Mateo cuando nos habla del ayuno, de la limosna, de la oración, ¿no? No obréis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De lo contrario, no tenéis derecho a la paga cerca de vuestro Padre que está en los cielos. Porque el que obra para buscar el agrado de los demás o para tener su propia satisfacción ya ha recibido la recompensa en esta vida. He aquí algunas señales para conocer si en nuestras obras lo hacemos por puro amor de Dios, para pura gloria de Dios. Nos da 4 reglas San Alfonso María de Ligorio. La primera de ellas es no turbarse cuando no se alcanza lo que se buscaba, porque no siendo esto del agrado de Dios, tampoco es conforme a su voluntad. Entonces es esa no turbación cuando no alcanzamos algo que deseábamos hacer, obrar, porque si no lo hemos conseguido, podemos entender que no era voluntad de Dios. En segundo lugar, una señal clarísima de que obramos con rectitud de intención es alegrarnos, gozarnos del bien que los otros han obrado. Alegrarnos del bien que los otros han obrado, del bien que los otros tienen, etc. Señal bastante clara de que obramos por pura gloria de Dios. En tercer lugar, no desear un cargo con preferencia a otro, un trabajo, una obra, aceptando gustoso lo que la obediencia nos indicase o nuestro estado de vida, nuestras obligaciones nos señalasen. No preferir un cargo a otro, sino lo que pues, la misma vida a veces nos da, las mismas situaciones, las mismas circunstancias. Pensad que una de las tentaciones constantes es el easy. El pensar utópicamente en unas circunstancias inexistentes que se darían para que nosotros, pues eso, fuéramos más santos, más virtuosos, etc. Es la continua tentación. Hay un sacerdote de Toledo que dice que somos como una planta, y allí donde nos planta Dios, en el tarro que nos ha plantado, es allí donde tenemos que dar fruto. Siempre estamos con la tentación de ¿y si? ¿Y si mi marido fuera otro? ¿Y si mis hijos fueran otros? ¿Y si mi vecina fuera otra? ¿Y si mi trabajo fuera otro? Yo sería. Buscar, no tener, vamos a decir, preferencia de una cosa u otra, sino aquello que se nos ha sido dado. En ese sentido, lógicamente, podemos aspirar a un bien y a algo mejor. No es pecado. Eso no es pecado. Pero esa conformidad con las circunstancias que el Señor ha permitido en nuestra vida nos ayudará a vivir santamente sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, que no nos estamos buscando a nosotros mismos. Cuanto más nos repugne una cosa que haya que hacer o que tengamos obligación de hacer, más señal será de que vamos a hacer la voluntad de Dios.
que si aquello que estamos haciendo nos agrada y nos causa satisfacción. Cuarta regla, no buscar, después del trabajo realizado, la obra, el agradecimiento ni la aprobación de los demás. Antes, por el contrario, viéndose criticado y censurado, no turbarse, cifrando la alegría en haber contentado únicamente a Dios. Y qué difícil es esto, ¿verdad? Qué difícil es esto. Cuando hacemos la comida para otros y nos sentamos a comer y estamos esperando que nos digan qué rico, qué bueno está. Y si no nos lo dicen, lo decimos nosotros mismos, ¿no? Qué bien me ha quedado, qué bien me ha quedado, ¿no? Porque queremos buscar esa satisfacción, ese agradecimiento. Y fijaos qué amor propio tenemos tan grande, ¿no? Que cuando obramos el bien, no lo obramos con esa indiferencia. Buscamos siempre la recompensa y de hecho nos duele tanto, ¿no? El desagradecimiento, ¿no? Nos duele tanto el desagradecimiento. Pues si queremos obrar solamente por puro amor de Dios, para pura gloria suya, no hemos de buscar ese agradecimiento. Que si viene, bendito sea Dios, y si no viene, pues tan contentos y felices, porque nuestra satisfacción está en haber obrado para gloria de Dios, ¿no? San Juan de Ávila nos enseña también, nos da un consejo para cuando nos venga la tentación de la vanagloria, ¿no? Por el bien realizado. Y dice el santo: reíros también de la vanagloria y decidle: ni por ti lo hago ni lo dejaré de hacer. Señor, a ti ofrezco cuanto hiciere, dijere y pensare. Y cuando venga la vanagloria, a nuestro pensamiento decidle: tarde venís, que ya está todo dado a Dios. Que ya está todo dado a Dios. Porque ya se lo hemos ofrecido. Pues cuando venga el pensamiento vano, de ay, qué bien lo he hecho, qué bien lo he dicho, qué bien lo he... vanagloria, tarde vienes, porque ya se lo he entregado a Dios nuestro Señor. Si tenemos la dicha de hacer algo del divino agrado, en ello hemos de encontrar pues nuestra fortuna y nuestra felicidad, ¿no? Esta es la mayor merced, la más grande fortuna, dice San Juan Crisóstomo, a la que puede aspirar una criatura, agradar a su Creador. Santa Teresa decía que quien se quiere santificar ha de vivir sin más deseo que el de agradar a Dios. Ella misma hizo voto de no hacer cosa que no fuese para gloria y agrado de Dios. Se dice que la rectitud de intención es la celestial alquimia que trueca el hierro en oro. Esto es, las más triviales acciones como trabajar, comer, recrearse, descansar, hechas por Dios, las trueca en oro de santo amor. Todo lo que hagamos hecho por amor de Dios se convierte en una obra de valor sobrenatural. Por eso podemos decir aquello de Santa Teresa: entre los pucheros también anda Dios. Porque si en medio de los pucheros sabemos ofrecer ese trabajo vano, que es preparar la comida, se lo sabemos ofrecer a Dios por amor de Él, pues esa obra tan sencilla, tan cotidiana, se convierte en puro amor de Dios. Hay una verdad: todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todas nuestras obras que hagamos en estado de gracia cooperan a la obra de la redención. Esa frase del apóstol San Pablo, completar en nuestro cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo, nos habla de que todos nosotros somos corredentores con Cristo. Y por tanto la vida del cristiano que vive en gracia de Dios se convierte en parte de esa redención. Pero si esas obras que realizamos las hacemos con conciencia, renovamos nuestra intención, nos benefician todavía más a nosotros, porque Dios nos lo recompensa con mayores gracias y mayor premio. Quienes en sus obras no buscan más que la voluntad de Dios, disfrutan de una santa libertad de espíritu, de la libertad de los hijos de Dios, que contribuye a hacer abrazar cuanto sea del agrado de Jesucristo,
sin tener en cuenta las repugnancias del amor propio o el respeto humano. ¿Cuántos respetos humanos tenemos en nuestro obrar bien? Recuerdo de niño, yo formé parte, estuve en mi parroquia de las comunidades neocatecumenales, estudian mucho la Biblia y en sus diferentes momentos, pasos que le llaman ellos, pues hay momentos en que se reúnen por grupos en las casas y tienen que escrutar la palabra. Recuerdo yo siendo adolescente, debía tener 11, 12 años, no debía tener más, y me tocaba ir a la casa de una señora de mi pueblo y tenía que llevarme la Biblia. Y iba por la carretera general, por la acera, y pasaban muchos coches, ¿no? Y me dio como cierta vergüenza, como cierto respeto, llevar la Biblia en la mano. Y me la puse así un poco más escondida del otro lado, del interior, ¿no? De que no se viese por la carretera. Y al momento caí en la cuenta, ¿no? Qué absurdo, ¿no? ¿Por qué me voy a avergonzar de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿no? De que me vean con una Biblia? Es absurdo, ¿no? Agradar a Dios y que se caiga el mundo, ¿no? Y que se caiga el mundo. Muchas veces no obramos bien y dejamos de hacer el bien por estos respetos humanos, por el qué dirán. Y esto es terrible, esto es terrible. No nos debe importar que nos llamen beatas, devotas, amigas del cura, etcétera, etcétera. No nos debe importar, no nos debe importar. Porque nuestro fin, nuestra intención, nuestro deseo es agradar a Dios. Que los demás se ríen, que se rían. Que se burlan, que se burlen. Que les es indiferente, pues que les sea indiferente. Pero nosotros, nuestro caminito recto, ahí como los caballos, ¿verdad?, con esas cosas que le ponen en los ojos para no perturbarse, ¿no?, cuando van por la carretera, por nosotros también, nuestro caminito recto. Dice el Salmo, caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzarán. Nosotros tenemos nuestro camino marcado, seguro, y hemos de caminar rectamente. Hemos de caminar rectamente. Lo mismo, por ejemplo, cuando pasamos por delante de una iglesia, ¿no? Hacer la señal de la cruz sin vergüenza ninguna, ¿no? O cuando subimos a un avión, o cuando estamos en un comedor, hacer la señal de la cruz no nos debe avergonzar. No lo hago por si se sienten heridos. Si se sienten heridos, no estoy haciendo nada malo. Nada de respetos humanos en el obrar bien. Nada de respetos humanos en el obrar para Dios. Vergüenza y respetos humanos para el mal, eso sí, pero para el bien nunca. El amor a Jesucristo comunica a aquellos que le aman una total indiferencia, que lo hace todo igual, lo dulce y lo amargo. Nada quieren de lo que a ellos agrada y nada rehusan de lo que agrada a Dios. Con igual paz se emplean en las cosas grandes que en las pequeñas, en lo que mortifica lo mismo que en lo que los halaga. Bástales entender que en esto agradan a Dios. Fray Martín, San Martín de Porres, se santificó con una escoba. Podía haber sido ministro general de su orden, ¿no? Podrían haberlo enviado a predicar. La obediencia lo puso allí con la escoba y con la escoba se santificó. Nosotros hemos de santificarnos también en lo grande y en lo pequeño. Pero recordad lo que dice el Señor, ¿no?, en la parábola de los siervos. Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, se te dará el premio en lo mucho. La fidelidad en las pequeñas cosas nos prepara para cosas mayores si Dios lo tiene a bien conceder. Y muchas veces nos encontramos también, pues eso, con ciertas fascinaciones, ¿no? Pues esa, la experiencia de sacerdote. Personas, pues eso, que vivieron muy alejadas del Señor, que pecaron mucho, se convierten, quieren ser santos, y quieren ser santos, pero a lo grande, vamos. Quieren, pues eso, hacer obras que quede manifiesto que están ahí. Evangelizar, ir a la India, ¿no?, a predicar.
Pero el Señor normalmente nos pide, ¿no?, el camino, a la mayoría, el camino de la sencillez, de la fidelidad en las cosas pequeñas. Y ahí, en esa rutina, es donde tenemos que santificarnos, ¿no? ¿Cuál es el secreto de hacer las cosas nuevas con perfección? Hacerlas con amor. Es el ingrediente. Me han quedado bien las lentejas, ¿verdad que sí? Porque tienen el ingrediente del amor, porque las he hecho con amor de Dios. Y ese es el ingrediente que hemos de poner en todas nuestras acciones, para gloria de Dios y para amor de Dios. Dice el santo, hay muchos aquí que quieren servir a Dios, pero quieren servirles en tal empleo, en aquel lugar, con determinados compañeros, en ciertas circunstancias, y de otro modo no le sirven o le hacen de mala gana, ¿no? Estos tales no disfrutan de la libertad de espíritu, son esclavos del amor propio, maldito amor propio, y por ende poco o ningún mérito tienen de cuanto hacen, ¿no? Los verdaderos seguidores de Jesucristo buscan solo lo que a Él le place y porque a Él le place. Lo demás de maravillas, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. Lo dice aquí el santo. Cuando quiera, donde quiera y como quiera Jesucristo. Sea que los quiera emplear en ministerios honrosos o bien en oficios viles y despreciables. Esto es amar a Cristo con puro amor, y en esto debiéramos emplear todas nuestras fuerzas, combatiendo los desordenados apetitos del amor propio, ganoso siempre de lucimientos en grandes cosas, de mucha honra y conformes a nuestros gustos naturales. Cuidado con los lucimientos, ¿no?, con buscar las alabanzas de los demás y darnos gusto a nuestros propios gustos. Cuidado, ¿no?, con que en nuestras obras lo que busquemos eso, sea lucirnos. Se pueden hacer buenas obras por puro lucimiento. Y a veces en nuestras asociaciones de Cáritas o cosas de la Iglesia, pues hay muchos que vienen a lucirse. No hay puro amor de Dios. Porque en cuanto les quitas ese lugar predominante, se enfuscan, se enfadan con el párroco y se van, porque me ha despreciado, me ha humillado. Lucimientos, honra, aquellas cosas que nos gusta que nos reconozcan. Había una mujer muy simpática en Pontevedra que había hecho un voto al Sagrado Corazón de Jesús y era leer todos los domingos en la misa de 12. Los días de semana no había quien leyese, pero ella había hecho el voto de leer los domingos, se lo había hecho al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no?, para que la viesen. En estas cosas pues nos conocemos, ¿no?, y sabemos cómo es nuestra naturaleza. Pues ahí tenemos que trabajar, purificar, ¿no?, para obrar por puro amor de Dios. Que se dé gusto a Dios, aunque en ello vaya la muerte. Esta era la primera máxima de los santos. Que se dé gusto a Dios, aunque en ello nos vaya la vida, ¿no?, aunque en ello vaya la misma muerte. Buscar agradar a Dios. Tenemos aquí materia para examen, para ponernos delante del corazón de Jesús, el que conoce nuestro corazón, y examinar nuestras intenciones. Si por un bien obramos por rutina, pues habrá que aprovechar pues todo esa materia que tenemos para convertirla en oro de sobrenaturalidad, ¿no?, renovando nuestro ofrecimiento de obras, pidiendo al Señor que sea Él el que principie, el que continúe y defina nuestras obras, haciéndolo todo por amor de Dios, incluso el sueño, el descanso. Cuando lo aceptamos por amor de Dios y lo hacemos por amor de Dios, estamos dando gloria a Dios. Yo siempre fui muy dormilón. Ahora que ya soy un poquito mayor, pues ya, aunque me gusta dormir, no duermo tanto. Ya me despierto de noche,
y hay que ir al baño, esas cosas que pasan cuando uno se va envejeciendo. Pero de seminarista menor me gustaba mucho dormir. Y claro, teníamos el horario muy marcado y dormíamos poco. Entonces, cuando había así alguna película, a mí no me gustaba verla en el teatro del seminario, le decía a mi formador, ¿podemos ir para la habitación para dormir ya? Y dice, tú lo que tienes que hacer es fundar una orden. Y yo, ¿cómo? Sí, una orden de la Santa Cuna del Niño Jesús. Y el carisma de la orden va a ser reparar el corazón de Jesús mediante el sueño. Digo, esa orden es la mía, ¿no? Es maravillosa, ¿no? Pues incluso el sueño podemos ofrecérselo al Señor, el descanso, con la humildad, ¿no? Hoy hay también pues un tipo de soberbia, ¿no? Que es el hiperactivismo, la herejía del americanismo que se llama, ¿no? Que es el activismo, y el no saber aceptar también que hemos de descansar, que hemos de parar, que no es todo esa actividad, ¿no? Y es una humillación, es también como una droga también actualmente, ¿no? La gente que se obsesiona con el trabajo y que toda su vida es trabajo, también es una enfermedad, no es sano. El trabajo forma parte de la vida, pero no es todo en la vida. Y antes que el trabajo hay muchas otras cosas. Dios, mi familia, mi salvación, los amigos, etc. Entonces, tenemos ahí materia, ya digo, para examinarnos sobre la rectitud de intención en nuestras obras. Y no llevarnos a la tristeza ni a la congoja. Dios incluso se sirve de nuestras intenciones no todo claras, a veces retorcidas, para hacer su voluntad. Y pongo un ejemplo. San Vicente de Paúl, fundador de las Hijas de la Caridad. Este santo era de esa época, entra en el seminario un poco movido, más que por amor a Dios sobrenatural, movido un poco para salir de aquella pobreza, ¿no? Eran los de vocación, más de que vocación. Tenían vocación. Y entró en el seminario sobre un sacerdote, ¿no? Y Dios se sirvió de aquella que no era una intención del todo pura para hacer un santazo. Un santazo, un padre espiritual, de doctrina espiritual maravillosa, fundador de la congregación femenina más numerosa en la historia de la Iglesia, las Hijas de la Caridad, confesor y asesor en la fundación de la Visitación con San Francisco de Sales, asistente de los reyes de Francia, es decir, un santazo, ¿no? El señor Vicente, que le llamaban. Entonces Dios se sirve también, incluso cuando nuestras intenciones no son del todo puras, para hacer su voluntad, ¿no? Para hacer su voluntad. Entonces, pues nosotros tenemos el deber, ¿no?, de purificar nuestras intenciones, pero ya digo, si descubrimos que a veces hemos obrado sin esa pureza, Dios, que sabe manejar, que sabe redireccionar, acaba llevando todo a buen puerto. Me gusta decir que Dios es como el GPS, que nos suena esto a blasfemia, ¿no? Yo soy muy torpe con el Google Maps. Cuando vas en autopista no, porque está todo bastante claro, ¿no? Pero cuando ya te metes en la ciudad, en Madrid o tal, y te empiezan a decir 300 metros a la derecha, yo giro a la izquierda, y venga a dar otra vuelta, ¿no? Y el GPS redirecciona. Nos equivocamos y empieza y nos da otra posibilidad para ir, ¿no? Dios es también así. Dios, a pesar de nuestras malas elecciones, de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones, Dios es capaz de redireccionar nuestra vida y conducirla al fin, que es llegar a Él, a gozar para siempre, a verle cara a cara, a gozar en el cielo. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tu mano generosa por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.